estos señores son tan amables que me envían libros gratis. Y cuando recibí me lo leí de inmediato, porque por eso, porque yo estaba allí aquel día y porque me acuerdo bastante bien de lo absurda que era la época. Hubo un momento, al principio, quizá no estéis familiarizados con la geografía local de Barcelona, pero bueno, la Plaza Cataluña son las plazas más feas del mundo, y tiene muchas desembocaduras, y al principio no estaban cerradas, o sea, estábamos todos delante. A mí me llamaron a alguien del periódico, me dijo, oye, vete para allá, que le está pasando algo en el Banco Central. Hoy, un sábado por la mañana, y estábamos delante de la fachada. Luego la policía fue empujándonos hacia afuera, y yo me quedé en Vergara, y pasaban las horas. ¿Qué grave es esto? A mediodía, de una forma absurda, hablé con Tejero. Si llamabas a la cárcel y gritabas mucho, te lo pasaban, porque daban por supuesto que eres del rollo, ¿no? Y se puso Tejero, entonces claro, ya le tuve que decir, bueno, yo soy un periodista del Correo Catalán. Me dijo 4 cosas y colgó. Y luego otro del periódico, que era más efectivamente de su cuerda, pues le hizo una pequeña entrevista. Pero en aquel momento podías hablar con Tejero marcando un número, porque tenía como un despacho en la cárcel, y podías hablar con los de dentro, porque llamabas a los teléfonos del Banco Central y hablabas con los rehenes. Esta historia fantástica del tipo al que le piden un presupuesto, es que estoy secuestrado. No, ya, pero no me puedes dar el presupuesto. Era completamente absurdo. Hacia mediodía, primera hora de la tarde, entre Pelayo, Vergara y Gran Vía, había una pequeña multitud, ¿no?, de gente que espera a ver si explota todo, porque supuestamente tenían explosivos por todas partes. Por fin iba a reventar la Plaza Cataluña, algo que a bastantes nos hacía gracia. Había bastante gente, y había lo que hay en cualquier aglomeración ciudadana: vendedores de costo, vendedores de bebidas frías, la gente pasaba por ahí, y claro, estaba pues gran parte de Barcelona echando la tarde ahí a ver qué pasaba. El otro día comí con una persona, una chica, que me contó que su padre era un alto cargo del CSIC, entonces, del espionaje, y que le enviaron de Madrid a Barcelona en un avión, un vuelo muy divertido, les contará Mar, y él había recibido la información de que los asaltantes eran todos guardias civiles, y que por tanto mucho respeto, mucho no sé qué, cuidado, son guardias civiles. Pero si estabas allí y hablabas con algún policía, te decía, pues son chorizos. Pero si he hablado con uno que estaba en la ventana y era un chorizo, ¿cómo van a ser guardias civiles? Es verdad que a veces se parecen mucho, pero hay distinciones. Entonces, por un lado, el gobierno estaba completamente acojonado y convencido de que eran guardias civiles, y por otro, la evidencia era que eran pues unos manguis que habían intentado un golpe que les estaba saliendo, pero mal, porque en el túnel de salida el plano estaba equivocado, había ahí una piedra que no podían picar. Era tan surrealista. Creo que es la situación, es ese momento que dura casi un fin de semana entero, que mejor resume el disparate que fue la transición. O sea, hemos acabado convenciéndonos, autoconvenciéndonos, de que todo aquel proceso tenía algún sentido. El sentido se inventaba cada día. Nadie sabía lo que iba a pasar. Y después del 23F, realmente nadie tenía ni idea de qué sería lo siguiente. Bueno, lo siguiente fue esto. Pero hay muchísimas más cosas. Algo que no se recuerda demasiado, es la razón por la cual yo pasé de sucesos a economía,
es que buena parte de los empresarios catalanes se fugaban a Brasil, que no había convenio de extradición. Entonces, pues para saber qué pasaba con tal empresa, tenías que preguntarle a la policía, que sabía en qué vuelo se había fugado el empresario y con cuántas maletas de pasta. Entonces yo me encontré de repente publicando en Economía, porque tenía contactos con la policía. Toda una estructura se estaba desmontando, no desmontando, se estaba desplomando. Y no sabíamos qué iba a quedar cuando acabara de caer. Luego pues, pasó lo que pasó y ganó el PSOE y las cosas empezaron a ser feas, pero de otra manera. Y en fin, no voy a daros más la turra, habla tú y cuenta estas cosas fantásticas de los vuelos y del personaje tremendo que dirige el asalto y que sigue siendo un figura. Bueno, oye, muchísimas gracias a la Enrique, a la Mili y a la librería, que me hace muchísima ilusión presentarlo aquí y a vosotros por venir. La historia del asalto es verdad que es un historión, es como un historión que parecía que estaba ahí como tirado en la calle esperando que se recogiera. Es una cosa tan rara y tan marciana que la verdad que absorbe mucho a la hora de investigarlo y documentarlo. Y yo os puedo decir que empecé a investigar y a pensarlo leyendo muchísimas cosas del 23F, porque yo misma estaba convencida que sí que había porque circulaba una cierta ligazón entre el asalto del 23F y entonces fue como toda la investigación fue como un proceso de reconstrucción y de deconstrucción, desde las teorías más conspiranoicas hasta la cosa más terrenal, ¿no? El tema es que cada vez que con la gente que hablaba, que estaba más cerca del corazón del misterio, más claro estaba que esta ligazón no existía, ¿no? Pero casi resultaba más fascinante eso al final, ¿no? O sea, este tema de la conspiración y del golpe y la posibilidad al final de que fuera un asalto de unos ladrones que querían robar dinero, disfrazado de un acto político, al final me pareció casi más increíble que la relación con el 23F, ¿no? Además, esto que explica Enrique, en el proceso de investigación yo me fui encontrando cosas que no daba crédito, que las creía por la gente que lo explicaba o por los papeles que salían, porque si no parecía increíble, ¿no? Lo que sí había una ligación común con toda la gente que iba hablando, y eran perfiles muy diferentes, porque habían periodistas, rehenes, ladrones, policías, gente de los servicios secretos, gente de las tiendas, de los bares, etcétera. Y era justamente esa sensación de que yo iba explicando, pero esto es todo como increíble. Y todos los que iban diciendo es que en aquel tiempo, en aquellos años, justamente además específicamente estos, ¿no? 79, 80, 81, daba la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Y cualquiera es cualquier cosa. O sea, desde eso, de que una etarra se fuera porque había ligado con una bomba en la mochila a casa de la chica, a unas personas secuestradas y que los teléfonos siguieran llamando y que alguien pidiera los presupuestos de uno que trabajaba, ¿no?, un rato en el banco y otra tarde, pues no sé, pintando paredes o algo, a llamar a la mujer de Tejero en el propio banco, a los rehenes decidir si sacaban un comunicado antes o después del programa de José María García, porque tenía demasiada audiencia, entonces no les darían caso. Claro, esto se explica y dices, bueno, esto igual es un guión un poco loco, pero esto es la realidad. Y de hecho al final el libro, la historia es esta, sin quererlo quizás, ¿no?, pero es esta necesidad a veces que hay como de relato, o de historia, o de cuento, o de argumento, o de conspiración, ¿no? O sea, esta idea de que algo tiene que estar armado, organizado, aunque sea una mente oscura, detrás de lo que pasa hay alguien que está pensando y que tiene cierto sentido de razón, ¿no? Y por eso el libro de hecho acaba eso, entre que la ficción es como
¿no? Es una cosa que tiene un gran fulgor, pero en la realidad es como... No como... cuentes el final, ¿no? ¿Eh? No cuentes el final. No, pero la última frase. No, ¿no? No, al final el chico y la chica Spoiler, no. se van. Hacia el horizonte. El de la mochila se va con la chica, el de la mochila con la dinamita se va con la chica. No, pero es esta idea de cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción, ¿no? Y de hecho, anteayer estaba leyendo un libro, parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, lo que voy a explicar. Un libro un libro de conversaciones con este escritor inglés que a mí me gusta mucho, que es J.G. Ballard, y él explicaba que uno de sus libros favoritos era el Informe Warren, y decía que lo que le fascinaba es que el informe de Warren lo que viene a decir, no es por compararlo con el asalto ni muchísimo menos, pero lo que viene a decir es que el asesinato de Kennedy fue obra de una persona y que Oswald trabajó por su cuenta y lo mató. Esa es la conclusión que llega al informe. Y a Ballard explicaba que lo que le fascinaba es que la gente no se puede conformar con eso. Tiene que estar la mafia, tiene que estar la CIA, tienen que estar los cubanos de Florida, o sea, tiene que haber algo más que una mente extraña, perturbada. Siempre tiene que haber como un cuento o algo que, aunque no nos guste o vayamos a la contra, tiene que estar ahí, tiene que haber un armazón, ¿no? Y yo creo que es un poco la historia del asalto, ¿no? Si hay una mente detrás que ha pensado todo esto o no. Claro, yo llegué a la conclusión que no, pero hay muchos hilos y el momento es muy tan vulnerable, tan vital a la vez, ¿no? En una situación tan explosiva, tan vitalista, tan peligrosa, en el buen y mal sentido, que daba pie a pensar ideas tan descabelladas absolutamente, o sea, el tiempo era tan descabellado que daban ideas para tener como esta idea del asalto, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con el personaje, que es quien mueve la historia, ¿no? El protagonista, que es José Juan Martínez Gómez, del Rubio, que era pelirrojo. Estos son los medios, somos así, señora, Pero él tiene una historia como muy en paralelo, como todos por otra parte, ¿no? En paralelo al tiempo que vivió o que vive, ¿no? Él es un tipo muy interesante, una persona que deviene personaje, y yo creo que acaba también un poco enamorándose del personaje. Es un poco como era la protagonista de La caída de los dioses, Norma Desmond, que el momento de su vida importante es cuando ella era una actriz, cuando todo el mundo la conocía. Pues José Juan tiene también, yo creo, un poco, él no lo sabe igual, pero esta cosa de mi momento en la vida fue cuando yo fui el Rubio, estuve en los medios, salí, tenía sentido este plan loco y descabellado que yo intentaba hacer. Y él tiene como una biografía muy paralela a la biografía de este país en esos años, ¿no? Él, de muy jovencito, decide que no va a trabajar, que no va a dar un palo al agua, porque le parece de pingaos, y así lo dice él, ya razonándolo con 11 o 12 años. A los 12 entonces pilló una recortada y robó su primer banco. Ha chupado y chupó muchísima cárcel, y entonces en una de esas se encontró con un amigo vecino que era anarquista, entonces comenzó a enamorarse del anarquismo, de esta cosa contra el poder, etc. Él, según decía cuando iba hablando con él, eso lo sintió de verdad en algún momento, después ya se quitó, decía que era un poco demasiado complicado, pero por el camino, por supuesto, tuvo de las relaciones más extrañas, pues con la policía, con los secretas, que había un montón y de muchos colores además en este país en aquel tiempo. Y a la vez, como mucha gente también, él sueña con hacer algo grande, con cambiar su vida, en su caso, como dar un golpe que le va a salvar de todo y le va a dar la vida que él quiere, que es una vida, como tanto por otra parte, una vida regalada. Y en la cárcel él sueña con asaltar el banco. Aquí el asunto es, en este asalto tan extraño y tan descabellado, hasta qué punto él funciona solo con su banda a la hora de querer simplemente sacar dinero, o si hay algo que por detrás, esta cosa de, bueno, ya que estás, pues
mira, te vamos a echar una mano para liar la parda, entre otras cosas, porque sí que hay un intento de atraco, eso está claro, y además encontró dinero, la policía encontró dinero en el hotel de al lado, cuando en el momento que saltan los geos hay un par de asaltantes que se intentan escabullir, pero hay una situación de desestabilización política muy importante, muy corta a la vez, pero muy importante en ese momento. Ese fin de semana empieza con este asalto en el que hay 263 rehenes en un banco y dicen que igual lo van a volar si no liberan a Tejero. O sea, es un golpe de desestabilización salvaje. Entonces siempre queda la duda hasta qué punto esta desestabilización, bueno, es buscada o encontrada o simplemente surgió, y fue una sensación de desestabilización política real, en el sentido de que el gobierno se quedó en cuadro, asombrado, viendo un poco lo que hacer, y desde luego no funcionó bien, pero a nivel internacional también. O sea, a Calvo Sotelo lo llamó Mitterrand, que hacía poco que estaba en el Eliseo, a Ronald Reagan hacía poco que estaba, y también llamó para ver, o sea, para interesarse por el desarrollo de la democracia en aquel momento, viniendo de 3 meses exactos, además de un golpe de como el intento del asalto al Congreso del 23 de febrero. Pero este asalto es como la cara B o la cara Z. Aquí tenemos grandes amantes de la música, creo que se entiende bien la idea. Es como una especie de golpe chungo, también cutre, pero incluso esta similitud entre el asalto al 23F y el asalto al banco es una lectura que dentro del banco lo hacen los propios rehenes. O sea, ellos viven una situación tal que no saben si van a salir con vida, que ellos acaban escribiendo un comunicado de prensa en el que interpelan al gobierno diciéndole que, bueno, que ellos, ¿vale?, son personas normales, pero no son menos que los diputados. Que ellos, ¿no?, cuando el intento del asalto al 23F se negoció, se dio mucho, no sabemos hasta qué punto cuánto cedió el gobierno, ¿no?, a la hora para que Tejero y todos los demás se rindieran. Entonces ellos también hacen esa argumentación, ¿no?, de este asalto es un asalto, nosotros, nuestra vida no vale menos que la de los demás, ¿no? Y sí. No, acaba. Aquí, como conspiranoico, yo. Y nada, es simplemente que el pasado siempre sigue estando en el presente, valga la redundancia. De esto hace mucho tiempo, pero hay cosas que aún colean, y hay recuerdos y hay historias. Por ejemplo, ahora aquí en la librería, hablando con Lola, esto que hacemos, esto hace un montón. Pues esta librería, por ejemplo, tiene los cristales blindados, porque en tiempo de transición, pero ya en democracia, sufrió 4 o 5 asaltos, incendios, amenazas de bomba, etcétera. Una librería, o sea, eso lo único que hacían es vender libros. Entonces parece que eso... ¿Eh? Me parece asombroso. No sé cómo se atreven. Y bueno, son como pistas, cosas que están ahí, ¿no? De esta idea un poco de que el presente... Hay cosas del pasado que reverberan mucho, siempre está bien recordarlo. Y nada más. Y ahora habláis vosotros. Estoy completamente en desacuerdo. El informe Warren es incomprensible. O sea, las pruebas de balística... Yo sí. Las pruebas de balística son imposibles. O sea, la bala rebota 3 veces, sale por ahí, pasea por Texas, vuelve... Había más gente, yo estoy segurísimo. Pero bueno, da igual. Respecto al asalto al Banco Central, podemos dar por supuesto que el Rubio era confite, que entre sale a la cárcel, se maneja con la policía. En aquella época era normal en Barcelona un día con 15 atracos a bancos, 15. Era normal. La mayoría pactados con los directores de sucursales. O sea, yo conocí, y está vivo, un atracador que nunca hacía un atraco sin pactar antes con el director de la sucursal. Nunca. Él hablaba, el director de la sucursal hacía un pufo previo al atraco,
Se presentaba este señor, pedía todo el dinero, esto es un atraco, el director de la sucursal salía ya con la bolsa preparada y todos contentos. Y sin embargo, este tipo, en lugar de atracar durante una semana 3 bancos y hacerse un negociete interesante, junta a los 3 cuñados, a uno que pasaba por allí, a aquel que conociste en no sé dónde, y monta una cosa espectacular. ¿Alguien está de acuerdo? Totalmente. Mira, Me parece demasiado grande para que él se meta en semejante embolado cuando no tenía ninguna necesidad. no hacía falta. Vale, todo el mundo tiene el golpe soñado, pero no lo vas a pegar. Sí, no, y este en el es un Banco poco Central de megalómano, de pero... Cataluña, ¿sabes? O sea, cuando te está mirando. Y hay otra cosa que en aquel día todos estábamos comentando. El Banco Central. El presidente del Banco Central era Alfonso Escámez. Alfonso Escámez era el banquero del rey. Hombre, joder, blanco y en botellas, es que todo encajaba. Aquí parecía la operación perfecta de desestabilización, salvo, o sea, la caspa. Del edificio caía caspa tonelada. O sea, no tenía sentido, pero la cosa a mí sigue dejándome muchas dudas, y yo creo que esa cita de la que él habla con alguien a mí me suena muy verosímil. Es decir, que algún tipo de servicio secreto fomentara algo así. Si tuviera que apostar, yo apostaría. Por lo menos Desarrolla más la teoría conspirativa. Pero que entonces lanza una teoría, una hipótesis, que los servicios... Es que no había unos servicios secretos por un jefe. 11 o 12 había. Todos los cuales tenían un jefe y todos los cuales tenían una banda de disidencia interna dedicada a boicotear el trabajo de la propia agencia de espionaje. Básicamente lo que querían era el caos, cuanto peor, mejor, y que pues, los hechos llevaran a una involución y quizá no un retorno al franquismo, pero a una situación parecida al franquismo. Entonces, que dentro de uno de estos servicios secretos alguien dijera, hombre, coño, aquí hay un chaval que tiene iniciativa. ¿Por qué no le damos un pollo a ver qué pasa? Porque pollos hay muchos. Estoy de acuerdo. Pero de los más pequeños que están probados, puedes, al menos tienes la certeza de que los servicios secretos operaban continuamente en operaciones completamente antisociales. Lo que querían era crear, desestabilizar, que era una palabra que entonces debía ser de las más utilizadas, la desestabilización. Pero efectivamente lo hacían. Luego pues acabas conociendo gente de esta, tal, sí, pero incluso el GRAP. Del FRAP no te diría tanto porque tengo amigos personales que estaban dentro y se lo creían, pero lo del GRAP, el ERAT. El ERAT. En teoría, el ERAT era un El micro. perdón. Un grupúsculo que acusaban de terrorismo, pero era formado por trabajadores de la SEAT. O sea, bueno, hay teorías conspirativas, esto era real también. O sea, claro. Y además la SEAT es que era un pal de paella, o sea, un pivote muy importante, y antes de que muriera Franco, ¿no? A la hora de las movilizaciones, etcétera, de los pocos que se enfrentaban de verdad. Y que se creó este grupúsculo. Entonces también había la teoría, conspirativa o no, de que hasta qué punto el ERAT era un grupo real de trabajadores o había sido organizado por miembros de los servicios secretos para reventar todas las movilizaciones obreras y movilizaciones políticas, claro, dentro de la SEAT y por expansión del resto de fábricas, empresas, etc. Pero es que también existía el Empayac,
el movimiento por la independencia de Canarias, de Antonio Cubillo, con el tiempo hemos sabido que cobraba de Argelia y de los servicios secretos españoles. Pero, joder, qué hábil. Bueno, pero llegó a ser un personaje preocupante, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en Canarias? La situación en el Sáhara era mucho más complicada que ahora, la marcha verde era reciente. El tío, joder, cobraba a dos manos de Argelia y de España. ¿Qué interés podía tener un servicio secreto español en pagarle a Antonio Cubillo pues sus actividades, esos pequeños atentados que hacía? Bueno, pues cuanto peor mejor. Hay un montón de ejemplos. Y yo creo que esto no fue solo el Rubio. No lo sé, pero no lo creo. Claro, aquí hay tres tesis. La tesis del robo, la tesis de robo con desestabilización, con intento de desestabilización, no intento, fue una desestabilización política real, y después la tercera tesis sería robo, desestabilización y los papeles. Entonces, la primera está clara. Yo la segunda la veo factible, lo que pasa es que yo no tengo ninguna prueba, pero sí que me parece que en el movimiento del Rubio y su banda hay alguien que se suma a ese movimiento, decir, bueno, ya que estás en esto, y vamos a ver cómo la puedes liar un poco más parda en el sentido de que cuando comencé a investigar en serio, a mí lo que me llama mucho la atención es lo claro que era, que lo que estaba pasando era un show, o sea, eso era algo que era buscado. Entonces eso sí que, bueno, esto claro va contra cualquier teoría de cualquier ladrón, o incluso si quieres robar papeles, ¿no? O sea, lo último que quieres es ser visto, o sea, lo intentas hacer de la forma más civilina, más oculta, más invisible, y lo que es claro, lo evidente, es como la carta robada ¿no? que es, lo que tú estás haciendo es como un número de desestabilización importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí es el ligazo. Yo el tema de los papeles del 23F, bueno, lo que explica el Rubio, explicó tiempo después. Esto estamos hablando de mayo del 81, andando en el tiempo, bastante tiempo después. Yo creo que a partir del 2009-2010, el Rubio comienza a explicar, y hablo con bastantes medios. De hecho hay bastantes documentales, no, bastantes no, hay un par, pero bastante bien hechos, uno de Televisión Española y otro de TV3, que es que él en verdad no fue al banco a robar, sino que él tuvo un encargo que le pagaron para entrar en el banco y coger una caja fuerte unos papeles relacionados con el 23F, que eran unos papeles comprometedores que después hay cosas que han ido sabiendo el 23F, pero hace muchos años poco se sabía, y él venía a decir que eran unos papeles que comprometían aparte a gente de la clase política, incluso al rey, etc. Eso es lo que él explica. De hecho, perdona que se interrumpa, una cosa que a mí me pasma muchísimo con la lectura de esto es que los primeros que hablan de que los que están dentro son guardias civiles son los propios dirigentes de la Guardia Civil, porque ellos no se identifican en ningún momento hasta que hay un director que cree reconocer la voz del Rubio y se pone en contacto con él diciéndole que es, no me acuerdo el apellido, Gil, no sé qué. Sí, Gil Sánchez Valiente. Gil Sánchez Valiente es, en teoría, el que sale del Congreso con una maleta con dichos papeles, ¿sabes? Se supone. Se habla durante el golpe del 23F, cuando salen los guardias civiles por las ventanas, se supone que esta misma persona es la que escapa con estos papeles que, en teoría, acaban robando en Barcelona. Que haya un director de la Guardia Civil que crea en esta posibilidad, no es que se lo esté fabulando sobre la marcha y diga, coño, igual está aquí, que estos papeles que se llevó los tienen los está sacando. Se debería saber dónde estaban estos papeles, o se debería suponer, y de ahí que se identifique, que diga, es este mismo, ¿sabes? O sea, que es que, a ver, le llaman como diciendo, estuviste conmigo en La Gomera, exactamente, cosas de este tipo. Entonces, que se le dé verosimilitud a este tema de los papeles desde la cúpula de la Guardia Civil en ese momento, a mí me parece que tiene un significado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese momento él no habla de papeles, él lo hace
posteriormente. Bastantes años después. Lo que él, Casi igual y la cosa que... Claro, lo que sí es cierto, esa ligazón, hay un juego de espejos ahí muy claro, es que muchos de los protagonistas del asalto al Congreso están en el asalto al Banco Central. O sea, el jefe, exacto, el jefe de la Guardia Civil, Calvo Sotelo, por supuesto, muchos ministros, muchos jefazos de la policía, etcétera. Entonces lo que pasa ahí, eso es flipante, que da medida del grado de psicosis real e imaginada que supone una cosa como el asalto, ¿no? Viniendo del 23F, porque en las primeras llamadas de negociación, efectivamente, uno de los superjefes de la Guardia Civil se queda convencido de que el tío con el que está hablando es Sánchez Valiente, y él lo comienza a explicar. Y cuando el informe del fiscal, el fiscal es el que consigue, hace seguimiento de todo lo que va pasando ese fin de semana, y él va apuntando porque después lo tiene que explicar al presidente del gobierno. Él lo que dice es que desde el primer momento esta cosa por opinar que está en todo este país, ¿no? Que todo el mundo dice, que llegaban a las reuniones de crisis, pero yo estoy convencido que son militares. Yo que soy guardia civil, pero sin haber oído nada, sin saber nada. O sea, era tal la idea de que era posible que fueran los guardias civiles una vez más que intentaran, una parte de la Guardia Civil, lo que sea, de intentar atentar de alguna manera contra la democracia, que fue el propio gobierno que se autosugestionó pensando que, claro, la Guardia Civil son miembros del gobierno, o sea, es un brazo armado del gobierno, ¿no? Y esto, cuando yo hablaba con el Rubio, él me dice que él se quedó como absolutamente asombrado, no dijo nada, y él siguió un poco el juego, ¿no? Y yo no... Además, él tiene una frase, por ejemplo, que dicen, oye, hemos hablado con Tejero, entre otras cosas, primero no sabía, pero también gracias a Andy González, y él nos dice que no tiene nada que ver, y dice, pero si quieres hablar con él, y él dice, no, yo no hablo con traidores. Esto se lo dice el Rubio, tiene unos... es que es todo un delirio, pero el hecho de que esté redactado el decreto de disolución de la Guardia Civil, una idea de lo que era la Guardia Civil en el momento. Hay otro detalle que recuerdo bastante bien de la época, y es que, digamos, las autoridades, el gobierno central, los gobiernos civiles, estaban continuamente intentando venderte historias de los guardias civiles que fueron leales a la República, no sé qué. Era claro el esfuerzo por salvar la Guardia Civil, porque estaba más o menos interiorizado que aquello había que disolverlo. Digamos, el partido que yo militaba un poco antes de esto decía que la Guardia Civil había que disolverla lo primero, y realmente es que estaba completamente podrida. No digo que ahora sea un lujo, pero... Y otra cosa que abunda en lo esotérico del asunto. Cuando montas un golpe grande, vas con un grupo que ha ensayado, no improvisas una banda. Tú no debutas en la Scala de Milán con una gente que te has encontrado 2 días antes por ahí. Y esa banda es completamente improvisada. O sea, no han hecho ni un atraco pequeño juntos. Algunos se conocen, otros debutan, y debutan a lo grande. Algunos no tienen antecedentes. De hecho, se menciona que lo intentan como 2 semanas antes y que uno de ellos se acojona cuando van a entrar, y entonces deciden cambiar la fecha, ¿no? O sea, Técnicamente, con perdón, se cagan. Literalmente. Técnicamente. Entonces dicen, no, abortamos. El tema abortamos, no podemos ir así. ¿Este fue apartado de la banda o es de los que vuelve a entrar 2 semanas después? Este entra. Claro. Sí. A ver, ¿Cómo ¿cómo te quedas en montas Rufufu? si al lado tienes en la misma Rambla una oficina, la Caixa, que atracan cada día y no pasa Porque no hay nada? problemas. O sea, ¿a qué te buscas semejante embolado? Es que no... Ay, el misterio. Total. Este señor lo pregunta todo. Yo ya me callo. Pero también hay que quedarse con esta idea, ¿no? La idea de que puede pasar absolutamente todo, y incluso puede pasar
un asalto tan descabellado y una idea tan loca como asaltar un banco tan grande y pensar que te puedes ir por cositas. rehenes, 200 más. Pero eso tiene sentido. O sea, una de las teorías de... Porque si era un atraco real, lo hablamos, que era... Tú lo finges, le das este envoltorio de golpe desestabilizador, de que está la Guardia Civil infiltrada, de que pedimos la liberación de Tejero, para que la policía no intervenga, se acojone todo el gobierno y no reaccionen y tengas tú este día, 2 días de tiempo que de otra manera no vas a tener porque van a entrar la policía. Si eres un simple chorizo, a los 20 minutos entra la policía a tiros, con o sin rehenes. Y ellos ganan esos 2 días, o sea que tenía sentido a planearlo así. Te ganas 2 días de tiempo con esta milonga y ya te escapas con el dinero. Tiene todo el sentido. Otra cosa es que si lo haces y se va con la Black and Decker que no funciona, con un muro de hormigón. Exacto, Que si lo haces con cómico, una ¿no? banda más o menos organizada y experimentada. Si los planos del banco que llevas no son del siglo XIX, tiene sentido si lo haces bien. Si lo haces mal es un disparate, o sea, tienes la seguridad de que eso no va a funcionar. Hombre, pero igual tampoco este hombre era... Claro, no. No, pero era un hombre con experiencia. O sea, cualquier idiota a base de repetición llega a ejercer una función decentemente. Y este señor se dedicaba a esto. Y además le gusta mucho, porque después siguió chupando cárcel y hace poco, ahora os puedo decir que José Juan, que vino a la presentación, ¿no? Vino a la presentación de Barcelona, me dice, bueno, creo que puedo venir más porque justo el día anterior ya habré acabado los servicios comunitarios que le estaba haciendo de su último robo. Es un señor que tiene 67 años. Y digo, bueno, pues si así vienes, dice, ¿y qué haces? Dice, pues no te lo vas a creer lo que hago. Digo, ¿qué servicio comunitario haces? Dice, pues yo estoy en las ermitas y vigilo que nos roben el cepillo. Pero esto también es real, o sea, y dice, cuando le hicieron el encargo, este es un encargo también, él dijo, pero ya sabéis quién soy yo. Todo loco. Una cosa, y si fuera todo al revés, ¿Cómo es? es que yo me acuerdo, yo tenía 20 años, y en Madrid, como que en Barcelona, claro, o sea, es diferente, ¿no? El micro, ¿podéis pasar el micro? A los 2 minutos de ocurrir, bueno, en aquella época estaba Televisión Española, la 1, la 2, y se acabó. Bueno, interrumpieron la emisión que había ese sábado, que bueno, sería una película o lo que fuera, y los retransmitían en directo. Sí, yo me acuerdo. No, Hombre, vamos por hablar con Televisión Española. Es que a veces es como los Es que recuerdos. yo recuerdo... Retransmitir en directo. El micro, consiguieron Amar. Porque hablé con Televisión Española, con periodistas, etcétera, porque yo también tenía ese recuerdo y me dijeron, el sábado no, además estamos hablando que técnicamente no era tan fácil. Retransmitieron en directo finalmente la salida, que fue la salida del domingo por la noche, ahí sí que consiguieron hacerlo en directo. Todo lo demás lo estaban explicando y las radios todo lo explicaron en y es directo. posible que, vamos, creo, o sea, ya que claro, ya me haces dudar hasta de que yo viviera en aquel momento. No, eso de Te fe. juro que sí. Que en Madrid incluso salían ya periódicos, ediciones especiales, porque claro, en aquella época no había otra cosa. Ya dando por sentado que era un golpe de Estado. En Barcelona se hicieron ediciones especiales y la línea era esa, desde el principio. Por eso digo que si podría ser al revés, es decir, engañémonos, los periódicos, no digo tanto los periodistas, pero bueno, son empresas que muchas veces pues, se dejan influir por los poderes, los que haya en ese momento, los que pudieran llegar a ver. Que sería algo así como vamos a aprovechar todo esto que a lo mejor hasta nosotros mismos hemos ayudado a que ocurra para que la población, digamos, se acoja en nuestro seno, que nosotros somos los que vamos a parar
afinar esto. Y vamos a hacer la limpieza, digamos, pues lo que has dicho, la Guardia Civil, es decir, de los, digamos, elementos del anterior régimen que todavía tenían poder y podían influir en el desarrollo político de ese momento. De hecho, el discurso de Calvo Sotelo, el primero que suelta en el Congreso, básicamente incide en esta línea. O sea, están dando cierta autoridad a la historia de la conspiración y tal. X tiempo después, y ahí me gustaría si sabes tú por qué o te has enterado y tal, inmediatamente echan una palada de tierra encima y se olvidan completamente del asunto. Y como están pasando cosas todo el rato en España, se olvida el tema de posible conspiración y tal, triunfa la tesis de que eran unos chorizos y punto y final. Es decir, se quita cualquier tipo de carga política del asunto a una velocidad tan rápido casi como se le ha puesto en ella. ¿Tú has sacado algo sobre por qué se olvida tan rápido? O sea, ¿qué es lo que...? Yo lo que creo es que cuando ven, ellos creen que hay un cariz político, entonces cuando se comienza a investigar, yo creo que se dan cuenta que han caído, vamos... en la trampa... Ha caído, claro, entonces yo creo que hay un grado de... Hostia, de vergüenza y de... Es que es muy heavy, ¿no? De lo que piensas que es a lo que finalmente probablemente es, claro, el gobierno que queda ahí como una posición prácticamente ridícula. Entonces yo creo que precisamente también es sorprendente eso, esa echada de tierra ahí encima. Además es que de esto se ha olvidado prácticamente todo el mundo, o sea, nos acordamos prácticamente los de nuestra edad que lo vivimos. Pero no te creas, viendo películas, viendo novelas, viendo de todo, que pasa las películas sin ningún tipo de atención, porque bueno, era una peli graciosa. La peli es malísima, es malísima. Graciosa. La redacción que salía era la del Correo Catalán. Ah, sí, la Pepe Sacristán. No, sale Lola. Sacristán hace tu papel. No, la peli es de creo 2 años después. Pepe Sacristán, sí, exacto. Sí, que sale Carlos Herrera, haciendo sí, el periodista enterado. Sí. Pero es una peli muy extraña porque se nota que aún nos... Bueno, claro, es como una peli misteriosa en el sentido de que como el misterio ahí sigue como volando, la peli está como imbuida de eso, pero no hay... es lo que digo, está esta peli, eso hay 2 documentales, hay un par de libros de la época. De hecho hay uno muy interesante que se llama Asalto al Banco Central, la gran farsa, que hay entre interrogantes. Hay un par de historias como noveladas, pero no hay mucho más. Es que yo creo que los dos podéis tener una parte de razón, porque la época era tan histérica y el gobierno, un gobierno sin futuro, que acababa de salir del 23F. Y que tenía un problema, que en unos meses tenía un mundial de fútbol que quieras o no, sí. Iba a estar mirando efectivamente. Y negociando la OTAN, que no claro, con lo de la OTAN. Es que Había mucho tomate. Era todo pura histeria. Pues ¿por qué la cosa se entierra? Yo creo que no se entierra. O sea, simplemente se olvida. Ni ese gobierno ni el siguiente, el del PSOE, tenían interés en subrayar la incompetencia extrema de su gestión. O sea, de aquel día entonces, entran en pura histeria. Es el ejemplo que citaba antes, este agente del CSI que va en un puente aéreo en el que todo el mundo va armado, geos que llevan bazucas y no sé qué, y había, claro, pasajeros, el señorito el maletín que volvía a su casa en Barcelona, pero hostia, ¿dónde me he metido? O sea, claramente nos han secuestrado el avión, pero te callas, era todo muy marciano. Pero es el gobierno el que lanza el rumor de que hay guardias civiles porque están convencidos. O sea, después del 23 de febrero esperan otro golpe y otro golpe y otro golpe. Todo el mundo sabe que al final de este proceso, si no lo paran,
va a ganar el PSOE, un partido marxista en la época, en el que pues Pablo Castellanos se hacía oír mucho, Llorente, Felipe era el ala derecha, hasta que dimite y le piden que vuelva y se renuncia al marxismo, se decide que son lo que han seguido siendo, digamos, lo que entonces se llama poderes fácticos, vivían en la histeria permanente. Bueno, a ver cuándo pasa algo, porque va a pasar. De ahí la neurosis de son guardias civiles, seguro. Era muy interesante, claro, revisar toda la hemeroteca y había una columna que hablaba, después, no sé si fuera a mediados de mayo, que decía, bueno, esta semana, que no ha pasado nada, como decía, alucinante o horroroso, no sé qué, vamos a intentar pensar, pero hay 5 días que no ha pasado nada, ¿no? Pero hay algo que lo que hablas en el libro. Todo el mundo está acojonado con los militares, para acojonarse en el 23 me pilla en el ejército, claro, y ves un aspecto. No es que la gente se sumara o no, todo el mundo sabía. Yo tenía que haberme licenciado y por alguna razón aplazaron el que nos fuéramos, coño, porque nos tenían que enviar a Zaragoza la semana siguiente y nos enviaron a tomar Zaragoza, que tal Cenedrito. Pero el hecho de que Luis Rebarté, un droguero de Sarriá, un señor que tenía mérito, que era bajito, simpático y detallista, bueno, que este señor, más que Narcís Serra, acabara siendo el reorganizador del ejército español a base de hacer regalos a las mujeres de los generales, hostia, qué mal estábamos. Y es Luis Rebarté, un señor al que conocíamos todos en Barcelona porque había trabajado con Serra en la alcaldía, porque su droguería es muy famosa, porque consigue que el Paseo de la Bonanova discurra con varios carriles hasta que se llega a su droguería y ahí se estrecha todo porque la droguería de Rebarté es sagrada. Faltaría más. Pero este hombre lo hizo todo regalando flores, bombones, cositas a las mujeres de los generales. Y de repente, pues, entre esto y enviar a todos los militares fuera con la OTAN en operaciones de no sé qué, pues nos salvamos la situación. Pero estaba todo muy mal. En esos días había sido o iba a ser el desfile de las Fuerzas Armadas en Barcelona, ¿no? Claro, que también que añade, claro, añade otro toque conspirativo, porque en otro momento encuentran otro túnel que decían que iba a pasar por debajo del Paso de Gracia, y no se puede contar un poco de esto. Sí, es lo que decimos, la suma de sucesos, crisis, eran continuados. De hecho, en esos días de mayo, que pasaron muchas más cosas además, pasó el caso Almería, era unos días antes, hubo unos bombazos de ETA en Madrid y en Barcelona, ese era el ambiente que se respiraba. En ese ambiente, después justamente del 23F, lo que resultó es que el desfile anual de las Fuerzas Armadas por región, que va rotando, tocaba en Cataluña y en Barcelona. Entonces era el momento en que después del 23F los militares, que salían una vez al año a relacionarse, a desfilar delante de la población civil, y después te guardas de nuevo en los cuarteles, resultaba que ese desfile se tocaba en Barcelona. Entonces en esos días, en esos meses, se estaba trabajando, preparando todo el desfile con todo el momento tan complejo, tan vulnerable y tan difícil. Y el señor Rebarté es uno de los encargados, efectivamente, además con el señor Rebarté hablé y estuve en su casa, de hacer preparar todo eso. El señor Jordi Pujol fue uno de los encargados de hacer la bandera, de ir al sastre a pedir una bandera de España de aquí a ahí, y aún había aguilucho, porque el aguilucho no se quitó hasta octubre del 81. Y fue el señor Pujol allá al sastre y yo, oye, dame, porque era un recién presidente de la Generalitat, hacía muy Yo poco. trabajaba en su periódico. Y bueno, ese era el momento. Y entonces este asalto se da una semana antes del desfile. Y una de las cosas que se encuentra además es un
un pequeño túnel que iba a nombre de uno de los asaltantes, que ahí tenían guardadas armas y que estaba relativamente cerca, está en Casanova, una calle que está relativamente cerca de la Diagonal, que era uno de las zonas, bueno, hacían un desfile kilométrico, claro, donde pasaban... Por la Diagonal, que era vale. Sí, Había está... que echarle ganas para que Sí, conecte. sí. Pero siempre... Pero por eso hablaba antes... Añadía Sí, no. a la conspiración. Claro, pero eso es el tema fascinante, esto del fulgor de la conspiración y de lo que no es, etcétera, ¿no? Es una cosa que 42 años después seguimos dándole vueltas y pensando que puede ser que fuera una historia trabajada, ¿no? Me hace gracia uno de los jefes de los geos que decían, sí, la gente era... Ostras, la banda era gente mala, pero no mala de maldad, ¿eh? Mala de malos de cómo hacer las cosas. Aficionados. Los únicos que quedan bien en todo este papel al final son los geos, que es su primera intervención y que en teoría la hace el magistral. No es una carnicería, Dios sabe por qué, porque se abre una puerta y escapa por allí la gente. Sino a saber lo que habría pasado ahí dentro con la intervención de los geos. Pero fíjate, un atracador. Sí, porque hay un encuentro fortuito, la verdad que no saben qué hacer. Con la negociación, esa negociación a varias bandas con todos los teléfonos sonando. De hecho, hay un momento... El del presupuesto. El del presupuesto. Para trabajar el lunes ya. Para mañana. Exacto. Pero hay un momento, fijaros si es crítico, que hay tal desesperación por ver lo que va a pasar y por intentar avanzar la negociación, que entran al banco un señor director general de la policía y el subdelegado del gobierno. Con la banderita blanca, ¿no? Claro, pero imaginar que es eso, o sea, si son malos, no si son malos de malicia, y ya podemos soltar todos los demás, aquí tenemos piezas de caza mayor, o sea, ya podemos pedir lo que queramos, o sea, y era, bueno, es que esta cosa tan novata, ¿no? Tan frágil de la democracia, y bueno, pues hacemos lo que sea. Los señores entraron para ahí y no sabían si iban a salir vivos. Y el tema de los geos que se iba a explicar era que... cuando decías eso, hostia, que podía haber sido una masacre, por supuesto, porque dentro había gente, habían 10, 12 tíos armados, pero bueno, unas armas un poco reguleras, ¿no? Pero fuera habían 1000 policías, literal, 1000, miembros de las fuerzas armados esperando a que les dijeran la orden. Y lo que me explicó uno de los jefes de los geos, que es que, claro, ellos entraron, hubo un encuentro fortuito entre un asaltante que se oía que se estaba supuestando ahí la rendición, etcétera, se encuentra con un rehén, y claro, están escondidos los geos, entonces ahí de repente hay un movimiento raro, entonces hay un intercambio de tiros, entonces eso provoca el asalto de los geos al banco asaltado. Y lo que explicó uno de los jefes de los geos, claro, ahí se entraron, los que estaban abajo decían, hostia, cuando comenzaron a sonar como, hostia, pero como si sonaban bombas, tiros, dice, bueno, eso en verdad, el tiro son el 5%, todo lo demás son petardos así de feria, para dar impresión, pero esos son segundos o minutos que tú ganas en este momento de shock, ¿no? Y hay también un hecho misterioso que también es muy peliculero, que es que alguien consigue abrir, no se sabe cómo, la puerta de salida, porque claro, el momento los geos están bajando, se oyen tiros, el momento de desesperación, hay uno de los asaltantes que se vuelve medio loco y está armado y dice, hostia, pero yo aquí he comenzado a disparar. Y alguien consigue abrir la puerta y no consigue averiguar quién es. José Juan, por supuesto, dice que es él. Que le abre la puerta y consiguió que todos salieran, ¿no? Pero hablando con los rehenes, dicen, no, era un trabajador que yo nunca salí de seguridad, le debemos la vida, etcétera, y por ahí salen, ¿no? Eso sí que son las imágenes que se recuerdan. También, sabes, que no se sepa quién es ese trabajador, en teoría, que consigue... Claro, pero es que todo es sospechoso. No solo el asalto, o sea, todo, claro, tiene... Yo creo que también es la mirada de sospecha, ¿no? Que es una mirada muy del siglo XX, de finales del siglo XX, del siglo XXI. Esto de mirar todo con mucha sospecha, con mucho... Hay tantos elementos que es la gracia del libro. Claro. Si ya estuviera todo claro... Y está Kissinger, además está Kissinger. Sí. Por ahí. Esto también es la nota. Entonces,
Claro, ¿no? O sea, es lo que digo, yo cuando lo empecé, yo estaba convencida que era, o sea, que había algo gordo, que había una conspiración. Entonces, como que se me fue desmontando hablando con gente que estuvo allí, que no tiene la visión de, o las luces largas de darse cuenta de lo que pasaba, pero sí los elementos que estaban allí exaltando. Entonces, ¿cuándo te empieza a interesar el tema? Bueno, esto es lo que hablábamos antes. Si eres de Barcelona, tienes cierta edad, esto está en el corazón de la ciudad, es un edificio muy emblemático, entonces todo el mundo tiene historias. O sea, de hecho, cuando comencé a buscar cosas, yo qué sé, mi primo me dice: hostia, yo no leo libros, pero este lo voy a leer, prima, porque es verdad que esta historia... y hablando con uno de un trabajo, y están en muchos trabajos diferentes, pues me decía: hostia, pues yo conozco a uno, claro, estuvieron de rehenes 263 personas. Entonces, mucha gente que conocía a uno, o que habían sido rehenes, o habían sido trabajadores, tampoco es una ciudad tan grande, Barcelona, o había sido un policía, o sea, estas cosas de la teoría esta de los 3 pasos, ya conoce, pero es que era, en el caso del asalto era bastante explicable. Estaba ahí también. Yo abrí la puerta. Tú eres el rubio. Antes de las canas. Una pregunta que tenía por aquí. Fruto del desconocimiento. Habéis hablado de papeles. ¿Qué eran esos? O sea, ¿qué supuestamente eran esos papeles? Y bueno, agradeceros la introducción porque es muy divertida. Esta oscilación entre casi cine kinky y la conspiración de Oliver Stone. Estamos ahí y bueno, yo creo que en España se dan las dos cosas. O sea, esto, sí, de hecho, el otro día hablando con un periodista me decía... Yo le decía, es que esto es como muy de Berlanga. Me dice, no, de Berlanga no, esto es de la estanquera de Vallecas. O sea, esto no tiene, como diciendo, de la película esta, de lo que pasa aquí y lo que es. Y el tema de los papeles es que hay... se recogen en algunos sitios que hay unos papeles comprometedores del 23F. Entonces, efectivamente, la pregunta es, ¿qué tipo de papeles pueden ser? Yo he hablado, por supuesto, con varios historiadores que llevan muchos años trabajando en esto. Entonces, no están seguros si existen esos papeles. Pudiese ser algún tipo de decretos, por ejemplo, de decretos para, en el momento... Sabemos esto es un poco largo, pero el golpe del 23F fueron como varios golpes a la vez. Esto explican los que saben, que de hecho quedaron abortados paradójicamente por Tejero casi. Pero había como un cierto movimiento con la dimisión de Suárez de hacer como un golpe de timón a la manera del presidente francés, sí, a la manera de al límite de la legalidad, dijéramos, imponer un gobierno militar, pero dijéramos acordado, ¿no? Como en un momento, dijéramos, de crisis que se estaba viviendo. Entonces, los papeles igual podían ser como un tipo de decretos en los que se especificaba un poco cómo iba a funcionar ese gobierno. Hay historias muy interesantes, estas sí son reales, que es la historia, por ejemplo, cuando el golpe del 23F, que es una historia que yo creo que se le ha dado poca bola por lo que explica precisamente, que es que la médico que trabaja en el Congreso, había una doctora, pues pasaba algo, como todas las expresiones grandes, dijéramos, y estaba yo una conversación en el momento del golpe entre Armada y Tejero, que Armada fue presuntamente a negociar, etc. Y en el que Armada le explicaba a Tejero que se apartase, que dijeron que él venía de parte del rey y que iba a haber un gobierno de transición liderado por un militar, que iba a ser él, Armada, y en el que asombrosamente, digo asombrosamente porque conociendo a Tejero, que lo conocía, le vino a enumerar cómo estaría formado ese ministerio. Y en ese ministerio habían socialistas y habían comunistas. Peces Barbas, no, Soletura, o sea, había como ministros de diferentes espectros del Congreso mismo. A lo que Tejero contestó: yo no he hecho este golpe para que entren comunistas en un nuevo gobierno militar. Esto es lo que explicó la médico, y de hecho ella se lo apuntó. Entonces ella se lo apuntó en un papelillo. Además, yo he visto el papelillo, bueno,
foto, etcétera, pero esta historia es real, esta médico existe, y está viva, etcétera. Y entonces, ¿hasta qué punto esta información ya circulaba o se sabía si había un gobierno de transición militar? Esto es un aspecto fundamental, interesantísimo de ese tiempo. Yo creo, la prueba por negativo de que todo aquello era una mezcla de chanchullos es que no se ha desclasificado ningún papel de la época y no se desclasificará en vida vuestra. O sea, esto se mantiene en secreto. La ley de secretos oficiales es eterna. Nunca se sabrá. Ahora bien, la reunión en Lleida de Ciurana con Armada, las llamadas de Mújica, todos, ¿no? claro, todos sabíamos los movimientos que se estaban haciendo, todos dábamos por hecho que Zarzuela estaba detrás. En fin, si sois lo bastante mayores, recordaréis que hasta el 23 de febrero de 1981 el rey era el puto heredero de Franco. Luego se construye la fábula de nos ha salvado de una dictadura, qué grande. Bueno, pues nos ha salvado de madrugada. Es todo muy raro. Es a lo que me refería. Claro, Realmente ha habido revuelto y mucho... lo que pasa es que volvemos al caos de la época. Yo creo que una de las explicaciones del fracaso del 23F es que los intentos golpistas chocan entre sí y se neutralizan unos a otros, porque hay dos muy claros, que son el Duro de Milán y demás, que es muy amigo del rey, y Armada, que es el golpe de Palacio, la operación de Gol. Vamos a salvar la situación. O sea, una prueba bastante indicativa de que las cosas se venían preparando desde hacía tiempo es la LOAP. ¿Desde cuándo García Enterría está trabajando en la LOAP? Es decir, en poner un límite al Estado de las autonomías, que es lo que más acojona a los poderes que entonces llamábamos fácticos. Esto de las autonomías, ¿hasta dónde va a llegar? Pues García Enterría ya estaba trabajando en la LOAP antes de la gran movida. Que ahí se estaban haciendo cosas, está claro. Una vez en la playa, porque veraneábamos muy cerca con Joan Reventós, el líder de los socialistas catalanes en la época, admitía abiertamente que por supuesto que se hablaba, todo el mundo estaba sondeando opciones. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues salvemos lo salvable. Y desde luego una buena parte del PSOE estaba de acuerdo con la operación de Gol, le parecía el mal menor. Si es un general pero civilizado, hay socialistas, no sé qué, si esto evita algo peor, todo esto ocurre. No.